Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a su espacio, bienvenido esta tarde de dominguito aquí a Sinapsia. Vamos a platicar sobre los mecanismos de defensa. Bienvenidos a todos y bueno, pues vamos a comenzar. Esto es con la finalidad de que nosotros conozcamos todos los pretextos y todo el tipo de actitudes que nosotros podemos llegar a tener para evitar algún tipo de contacto con algún pensamiento, recuerdo o emoción que no haya sido grata para nosotros. Entonces, comenzamos. Bienvenidos a todos. Bueno, ¿para qué son los mecanismos de defensa? ¿Qué son los mecanismos de defensa? Ok, los mecanismos de defensa se utilizan para protegernos de amenazas reales o simbólicas. ¿Sí? Muchas veces puede ser algo que no es real, algo que a lo mejor nos da miedo que nos vaya a suceder o simplemente un recuerdo de alguna situación que no nos haya gustado, que haya sido traumática para nosotros, triste, que nos haya causado depresión, angustia, ansiedad, ¿ok? Eh, Esto lo hacemos con la finalidad de evitar algún sentimiento, alguna situación, algún recuerdo no grato, donde esté involucrada la ansiedad, la angustia, la preocupación, el temor, la depresión o algo que dañe a nuestra autoestima, ¿ok? Entonces, bueno, por eso es que nosotros muchas veces vamos a utilizar estos métodos para evitar caer en situaciones que nos hagan sentir tristes, que nos hagan sentir amenazados o que nos traigan un mal recuerdo, ¿ok? Muchas veces, bueno, más bien, muchas veces nosotros no, generalmente más bien no lo hacemos de manera consciente. Los mecanismos de defensa los llevamos a cabo de manera inconsciente. Y bueno, ahorita les voy a mencionar algunos y eso es con la finalidad de que nosotros vayamos evaluando muchas veces algunas actitudes que nosotros tenemos y caer en la cuenta o poniendo en práctica estos mecanismos de defensa para no llegar a algo. ¿A qué? Eso lo vamos a tener que evaluar de manera personal. Entonces, bueno, estas se van a dividir en primarias y secundarias. Se dice que las primarias vienen de la etapa de desarrollo en la que se dan, ¿no? Generalmente las primarias se van a dar en la niñez, y es en la época en la que se tiende a negar. De ahí, bueno, vienen las secundarias, que pertenecen a las épocas más tardías y suelen preservar el criterio de realidad, ¿ok? Entonces, bueno, estos se muestran dentro de la patología, o sea, estos ya van a ser patológicos cuando nosotros ya abusamos de ellos, cuando todo el tiempo estamos buscando pretextos o los estamos aplicando constantemente o de plano cuando se manejan de una manera demasiado rígida, cuando nosotros nos comportamos de una manera muy militarizada y muy estricta en cuanto a ciertos parámetros, situaciones o circunstancias donde nosotros utilizamos estos mecanismos de defensa. ¿Ok? Dentro de las primarias y las secundarias podemos encontrar varias que les voy a mencionar, que las vamos a encontrar en el libro Diagnóstico Psicoanalítico de McWilliams, que se escribió en el año 2011. Dentro de las primarias se pueden encontrar el retraimiento, la negación, el control omnipotente, la idealización y la desvalorización, la proyección y la disociación, ¿ok? Bueno, aquí, bueno, los chavitos pues obviamente se retraen muchas veces ante algunas circunstancias, la negación que ya sabemos, la negación es clásica en todo, no pasó esto, no, yo no fui, estas son negaciones para no ser regañados, por ejemplo, los niños, ¿no? La negación también lo tienen los adultos y ahorita vamos a platicar sobre algunos puntos para que nosotros podamos evaluar qué tipo de conductas y mecanismos de defensa tendemos a utilizar más, ¿ok? La idealización, obviamente los niños pues son muy propensos a idealizar y a ver héroes en todas las personas, ¿no? La desvalorización también, o sea, es muy factible que como caigan en la idealización de algo, también en la desvalorización, ¿ok? La disociación es cuando se pierde esa parte de la realidad, ¿no?
y entonces se divide en la parte de la personalidad del niño, ¿no? Donde fantasea, donde juega, ¿ok? Los secundarios, bueno, van a ser la represión, la regresión, el aislamiento, la anulación, desplazamiento, la formación reactiva, la sexualización, la sublimación. Esto los vamos a encontrar en el libro diagnóstico que les comenté de McWilliams del año 2011. ¿Ok? Estos también, los mecanismos de defensa también se conocen como estrategias de afrontamiento. Así es como lo describe la Asociación Psiquiátrica Americana en el DSM-4, que bueno, el DSM-4 es el libro que utilizamos todos los psicólogos para medir las características y los parámetros y determinar un diagnóstico de desorden mental. ¿Ok? Es para la cuestión de poder diagnosticar si existe algún tipo de trastorno. Entonces, ese es el DSM-4 y ahí es como entran con el nombre de estrategias de afrontamiento. Son maneras en que la gente utiliza ciertas realidades, ciertas experiencias, ciertos traumas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, según Sigmund Freud, que bueno, él fue así el precursor, el que dijo y el que habló sobre los mecanismos de defensa, pues podemos encontrar que él tiene estos que son los que siempre se mencionan, que es la negación, la represión, que es la madre de todos los mecanismos de defensa. Ahorita vamos a ver por qué, es la principal. La formación reactiva, la regresión, la proyección, racionalización, la condensación, sublimación, desplazamiento y aislamiento. ¿Ok? Entonces, pues podemos encontrar a diferentes personalidades que hablan también sobre los mecanismos de defensa. Entre ellos está Anna Freud, Melanie Klein, Alfred Adler, todos ellos psicoanalistas. Y bueno, entonces, les digo que esto generalmente se utilizan como estrategias de afrontamiento. Muchas veces la ansiedad, la depresión, las alteraciones de sueño fisiológicas, el apetito, la alteración en el apetito, enfermedades psicosomáticas, son también mecanismos de defensa que nosotros utilizamos por no querer afrontar esa parte de algo que nos da miedo, temor. Muchas veces, inclusive se tiene temor al éxito. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que empiezan a utilizar este tipo de mecanismos de defensa porque le tienen miedo al éxito. Entonces, hay que analizar en qué momento las utilizamos. Nosotros queremos evitar o recordar, afrontar, etcétera. ¿Ok? También el suicidio, los trastornos delirantes actúan como defensivos, como mecanismos de defensa de esquizofrenia y trastornos psicóticos. Entonces, bueno, vamos a estar al tanto y vamos a ir viendo y evaluando qué conductas son las que normalmente nosotros adoptamos. Se buscan como técnicas de ajuste también para disminuir el impacto de algún acontecimiento estresante o evitarlo, como se los comenté. Entonces, bueno, vamos a empezar. Les voy a poner algunos ejemplos, voy a hablar sobre algunos mecanismos de defensa y bueno, la disociación. ¿Cómo entra la disociación? Bueno, es olvidar eventos. La disociación es cuando nosotros, por ejemplo, tienes una pareja y entonces a lo mejor te lastimó mucho terminar con ella y lo que buscas es bloquear todos los recuerdos que puedes llegar a tener sobre ella. Entonces, ¿en qué consiste la disociación? En empezar a olvidar fechas, eventos, e ir bloqueando todas esas partes para no recordar a la gente que ya no existe en tu vida o inclusive seres queridos que ya sean finados, ¿no? Entonces, para eso sirve la disociación y esa es una manera en cómo el ser humano trata de afrontar esa situación de que no está esa persona, ¿no? Estábamos hablando de que la represión es la que va a buscar esa parte de evitar la sensación y la emoción que nos genera en el cuerpo y en el estado de ánimo alguna situación. Entonces esa lo que va a buscar es bloquear totalmente cualquier tipo de cosa que nos pueda recordar a una persona que ya no está, una situación traumática o
afrontar algo que a lo mejor nos da miedo porque es una situación nueva para nosotros y no vamos a saber cómo nosotros dirigirnos o llevarla a cabo. Entonces, así es como entra la represión. De ahí sigue la negación, que es la más famosa, ¿verdad? La que utilizamos casi todo el mundo en algún momento de nuestra vida, niñez, adultez, etc. La negación, bueno, el claro ejemplo es en el duelo, cuando nosotros perdemos a alguien querido. De no querer aceptar la realidad, de no entender, de no aceptar que esa persona ya no va a estar con nosotros, es una parte de negación, ¿no? No, es que no es posible. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú sigues creyendo una realidad alterna porque todavía no, tu estado consciente no logra asimilar que esa persona ya no va a estar en esta vida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese es un ejemplo claro de la negación, ¿no? Negar que los acontecimientos no están sucediendo o que no pasaron. ¿Por qué? Porque no queremos sufrirlo, porque no queremos llorarlo, porque no queremos tener esa sensación de pérdida, ¿ok? De ahí viene la proyección. ¿Cómo entra la proyección? Bueno, cuando proyectas, tú te sientes por alguna situación, sientas frustración, sientas enojo, y entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor con quien convives empiezas a decirle, es que estás enojado, parece que estás frustrado porque algo no te está saliendo bien. Entonces, eso es reproyectar, ¿saben? Es proyectar, es como todo lo que tú estás sintiendo, se lo adjudicas a otra persona y aparte igual a veces se lo dices, ¿no? Es que te ves molesto porque te ves como frustrado, te ves como triste, como, no. Eso se le llama proyección, ¿ok? Tenemos la introyección. La introyección es cuando adoptas conductas y actitudes de otras personas y las aplicas tú. A lo mejor hay alguna persona que se siente vulnerable o está enojada por alguna situación y entonces tú adoptas esa conducta que esa persona está teniendo con la misma persona o con otras personas, pero estás adoptando una actitud que no va contigo, o sea, no está en paralelo con tu situación ni emocional ni situacional, como que adoptas esa parte de la otra persona con la que estás conviviendo tal vez, y entonces empiezas a actuar de la misma forma que ella. Esa es la introyección. De ahí tenemos la regresión. La regresión es irnos para atrás, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando un niño, cuando está un niño de 4 años y sus papás van a tener un bebé, nace su hermanito, y entonces, ¿qué pasa? A lo mejor el niño ya era súper independiente, ya hablaba, ya jugaba solo, ya estaba soltándose para ser muy independiente. ¿Qué sucede? Bueno, que a lo mejor empieza a chuparse el dedo otra vez, empieza a tener actitudes de bebé, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiere perder esa parte de atención por parte de los papás, ¿no? No quiere como ser desplazado, sentir esa parte, ¿no? Ahí es donde nosotros aplicamos la regresión. Muchas veces también en algunas actitudes, algunas adolescentes, por ejemplo, le hablan como si fuera niña chiquita al novio. Ay, yo soy tu bebé, ¿no? Y cositas así. Entonces, ¿qué pasa? Es una regresión. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos también en ese momento, porque les gusta esa parte de ser como apapachados, queridos, ¿no? Vistos desde otro punto de vista, como una parte como más tierna, ¿no? Tanto por esa forma, ¿no? Como que tratan de ser frágiles, ¿no? De cuídame, quiéreme. Es una manera inconsciente de poder decir, ponme atención o quiero ser la parte consentida de tu vida, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Ahí es donde se utiliza la regresión. La regresión también la utilizamos inclusive en esas partes y me recuerdo alguna vez cuando nos lo explicaron en la universidad, que es cuando también nosotros nos disfrazamos, que llega la época de Halloween y todo eso, que nos gusta disfrazarnos, ir a las fiestas de disfraces de nuestros amigos y entonces nos gusta pues regresar a esa parte como de la niñez, de ponerte de superhéroe o de vampiro o de lo que tú quieras y eres feliz porque tienes esa regresión. Obviamente eres adulto y todo, pero lo haces por fiesta, lo haces por festividad, por una costumbre que tenemos.
Pero ahí también se aplica esa parte de la regresión, en donde empiezas tú a jugar un poco con la situación, ¿no? Pero esos son ejemplos claros de regresión, ¿ok? Obviamente cuando nosotros lo aplicamos a una situación de vida, es por algo, es porque queremos evitar, por ejemplo, en el caso de los niños, que él pierda el protagonismo, ¿no? Que no le vayan a poner atención y que se sienta sustituido. Entonces, no quiere afrontar o quiere afrontar esa realidad, pero haciendo que llamándole la atención a los papás de una forma diferente a la que están haciendo porque no quiere que el hermanito tal vez ocupe el primer lugar, ¿no? Entonces, bueno. La formación reactiva. La formación reactiva es cuando cambias tu actitud de algo desagradable a algo agradable. O sea, por ejemplo, yo creo que mucha gente lo hacen o lo hacemos. Puede haber una persona que a lo mejor no te cae muy bien. ¿Y qué sucede? Bueno, a lo mejor llega y te saluda, pero a lo mejor tú no vas a llegar a decirle, ay, ¿para qué me saludas? Me caes mal, ¿no? O sea, eso no se hace. Entonces, ¿qué pasa? La formación reactiva consiste en que tú, a lo mejor esa persona no es totalmente de tu agrado, pero tampoco vas a ser grosero. Entonces, ¿qué pasa? Pues en vez de pensar que va a ser un mal momento porque vas a convivir con ella y ahí va a estar en una reunión o lo que sea, pues adoptas como una actitud positiva, saludas de manera agradable y convives de manera agradable como si nada sucediera y tan, ¿no? Entonces la formación reactiva, por ejemplo, la aplicamos muchas veces porque a lo mejor, les digo, hay situaciones o personas con las que se tiene que convivir y aunque no es de nuestro total agrado una persona, pues nosotros tratamos de manejar las cosas de una manera agradable para que el ambiente y todo gire y fluya como tiene que ser. Entonces, por ejemplo, la formación reactiva estoy segura que muchos de nosotros la aplicamos. Ahí está. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no es el momento de afrontar o a lo mejor no tiene caso afrontar una situación, a lo mejor hubo alguna rencilla con alguna persona, alguna diferencia y no quieres aclararla en ese momento o a lo mejor no es importante para ti, ¿no? Simplemente no tiene la importancia como para aclararlo, simplemente se puede vivir de esa forma y simplemente lo sigues haciendo de esa forma. Entonces ahí hay una formación reactiva, ¿ok? El aislamiento. El aislamiento es cuando, sí, obviamente se ve a nivel conductual cuando tú empiezas como a separarte, ¿no? Como a no querer estar en un lugar que no quieres estar, ¿no? O a lo mejor evitas lugares donde compartiste ciertas cosas con ciertas personas y te crean recuerdos que te duelen o que te trauman o lo que sea. Entonces, ¿qué sucede? Pues evitas estar ahí, ¿no? Te aíslas, empiezas como a separar. Pero también en la cuestión de recordar, de tener algún recuerdo y plasmarlo, compartirlo con alguien, tú empiezas a platicar sobre alguna persona que a lo mejor ya no está contigo. A lo mejor platicas una experiencia con tu papi, en mi caso. A lo mejor platico algo de mi papá que me gustó y estoy empezando a platicar algo, pero a lo mejor hay algo que me hace, o sea, obviamente a lo mejor recordarlo todavía me duele. Y entonces, cuando yo cuento algo de él, aíslo esa parte como de sentimiento, de profundidad y etcétera, etcétera. Y entonces nada más lo hago como algo como si estuviera dando la información de una noticia, ¿sí me explico? Trato de involucrar esa parte de sentimientos que pueden hacerme sentir triste o hacerme recordar cosas que me hagan extrañarlo más, por ejemplo. Entonces aíslo esa parte del sentimiento y el pensamiento y en el momento de yo hablar de cierta situación con él, la plasmo como si no estuviera yo sintiendo, como si fuera exclusivamente un recuerdo que estoy compartiendo. ¿Sí me explico? Ahí es cuando nosotros utilizamos esa parte de aislamiento como parados para contar algo o a lo mejor te preguntan por él o lo que sea y entonces comentas, pero de una manera como con un aplanamiento emocional donde no demuestras esa parte, la contienes, ¿no? Entonces ahí entra el aislamiento. La racionalización. Esto, por ejemplo, la tienen mucho los adolescentes. Esa la tienen muchísimo. Y es, por ejemplo, cuando
cuando tienen que estudiar para un examen, ¿no? Saben que tienen que estar ahí clavados y que tienen que estar estudiando porque al día siguiente van a tener un examen súper importante. Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente dicen, es que para yo poder estudiar, tengo que estar relajado. Entonces, a lo mejor me tengo que ir al cine o ir a ver a mis amigos para relajarme un ratito y entonces ya regresar y estudiar bien y que yo ya pueda estar al 100% para tener toda la retención en mi cabecita y mañana poder pasar ese examen. Entonces, esa parte de racionalización es, en pocas palabras, justificar nuestros actos, nuestros pensamientos o lo que digamos de una manera lógica. Es justificarlos, ¿sale? La racionalización. De ahí, bueno, viene el desplazamiento. El desplazamiento es cuando te desquitas con alguien que no provocó tu enojo. Esto es clavadísimo de cuando estamos, por ejemplo, pues sí, más o menos adultos, ¿no? En una edad en la que estamos tal vez trabajando para un corporativo y tienes muchísimo estrés y entonces, ¿qué pasa? Tu jefe te dijo, te tornó, te dio bomberazo, así de te vas a quedar más horas, quién sabe a qué hora salgamos, hay licitación y está ahí contigo y te presiona y entonces todos están en estrés total y no puedes voltearte y decirle, es que yo me tengo que ir porque quedé de llegar a las 9 de la noche a cenar con mi familia y no voy a poder llegar y entonces a lo mejor no explotas, te contienes, aguantas y ¿qué pasa? Cuando llegas muchas veces te desquitas con quien no debes de desquitarte, ¿no? Entonces a lo mejor en vez de llegar todo lindo y amoroso a tu casa, ¿no? De decir, ay, perdón, sorry, es que se me hizo tarde porque hubo un bomberazo y una emergencia y entonces y no salía y, ¿no? Llegan y si a la primer provocación o alguna contestación que no quieres escuchar, ¿no? Lo primero que sucede es que, ay, ¿por qué llegaste tan tarde? Pues no estés molestando, o sea, antes llegué, casi, casi, ¿no? Entonces es cuando nosotros empezamos como a reaccionar con otras personas como no debemos de reaccionar. ¿Por qué? Porque en realidad el conflicto, la situación no es con esa persona. Ahí es el desplazamiento, o sea, desplazamos esa emoción, esa parte de querer decir las cosas o la parte de frustración hacia otra persona. Entonces eso lo hacemos también, yo reconozco que lo he hecho en alguna vez en mi vida, y es por no querer afrontar o porque no puedes afrontar esa situación en ese momento, ¿no? Ok. La sublimación. Esta, fíjense que se dice, según Sigmund Freud, que existe la pulsión y la pulsión es sexual. Son los deseos sexuales que uno tiene de manera natural. Bueno, la sublimación viene a partir de una pulsión. La pulsión viene de una cuestión sexual, en donde, ¿qué pasa? Los deseos tal vez que no están aceptados o que no puedes decir abiertamente, los canalizas hacia algo que sea aceptado por la sociedad, bien visto, aplaudido, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estoy hablando obviamente de la cuestión de la que maneja Sigmund Freud. Un niño que siente que no es tomado en cuenta y que necesita reconocimiento, necesita ser aplaudido por sus papás o por quien sea, pero necesita ese reconocimiento, busca tal vez la actuación y se hace un excelente actor. Generalmente se enfocan hacia las partes artísticas, ya sea a componer, a la parte musical, a tocar algún instrumento, al teatro, a las artes en sí, ¿ok? Es sublimar. Agarran algo que está aceptado por la sociedad, que está venerado, y entonces crean una pericia sobre eso y se hacen grandes. Empiezan a canalizar toda esa parte, así como cuando tenemos mucha ansiedad y canalizamos toda esa ansiedad en el deporte, igualito, se sublima, ¿no? Se sublima. Muchas personas también utilizamos la sublimación, precisamente para no tocar situaciones que a lo mejor no tienes resueltas, ¿no? A nivel, puede ser exclusivamente emocional, psicológico o inclusive sexual. Entonces, bueno, como pueden darse cuenta, pues conocemos
no conocemos, hacemos y aplicamos diferentes tipos de mecanismos de defensa. A lo largo de nuestra vida hemos manejado, yo les aseguro que más de 3. Y bueno, esto ha sido con la finalidad y de manera inconsciente de evitar regresar a pensamientos, a recuerdos, a situaciones que nos han creado algún tipo de estrés, algún tipo de inseguridad, de dolor en nuestra autoestima, en nuestros sentimientos, en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes. Ya sea que nos hayan hecho daño a nosotros o que nosotros hayamos dañado a un tercero. Por eso es que nosotros utilizamos los mecanismos de defensa. Y como les digo, desgraciadamente muchas veces, hasta para las cuestiones de éxito, nosotros tratamos como de tener ese mecanismo de defensa, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor quieres emprender algún negocio y a lo mejor te da miedo apostarle a lo que tienes que hacer porque te va a tomar tiempo, a lo mejor habilidad para comunicarte con otras personas y te da miedo hablar con otras personas, ¿no? Crear esas relaciones públicas que necesitas para arrancar tu negocio, lo que sea, y entonces de repente llega tu socio o llega tu hermano, llega quien sea y te pregunta, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Y te volteas así con, es que hoy no tuve tiempo, pero ya mañana voy a empezar a ver a quiénes contacto. Entonces, todo eso son mecanismos de defensa, ¿saben? Son como posponer esas cosas que nos dan miedo, ¿no? Explorar, sentir, afrontar, ¿sale? Entonces, cuando nosotros reconozcamos en algún momento de nuestra vida algo de lo que yo comenté, párense, yo les recomiendo que se paren a pensar y digan, wow, Barbie dijo algo así y sí es cierto, a ver, dijo que era un mecanismo de defensa hacer esto, tal vez la negación o lo que sea, ¿no? ¿Por qué lo hice? Y te regresas un poquito, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo dije? A lo mejor es porque me da miedo aventarme y tener éxito. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Pues voy a empezar a tener muchísima demanda y entonces me voy a volver loco y no sé cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a sacar. Y entonces, eso les va a ayudar a ustedes, por ejemplo, a evaluar en qué momento están utilizando los mecanismos de defensa y cuál es la parte que ustedes no quieren afrontar de manera consciente, porque esto se hace de manera inconsciente, qué parte es la que a ustedes no les da miedo afrontar. Saben que afrontar muchas veces es sanar. Indudablemente afrontar es sanar. Muchas veces nos duele afrontar situaciones que decimos, es que no quiero afrontarlo porque me va a doler y volver a recordar y volver a remover esa parte que me está lastimando. Pero saben que en el momento en que uno toma la iniciativa de afrontar a una situación o algo que te está doliendo o algo que te está mermando tu crecimiento, tu desarrollo personal, emocional, conductual, es mejor romperlo y decir, ese ciclo se acabó, lo voy a afrontar, lo voy a llorar, lo voy a sacar, voy a solucionar esa parte, si pueden tomarla de manera consciente, aterrizarla, afrontarla realmente, romper ese ciclo, ese círculo y empezar con otro nuevo, es lo ideal. Todo en la vida, como bien dicen, un principio, un fin, un nacimiento, una muerte. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay que romper con todo eso que nos hace daño. Hay que tratar de crear un poco más de conciencia en nosotros mismos, ¿no? Y evaluar esas cuestiones que nos hacen daño para que nosotros podamos, de manera consciente, decirle, a ver, aquí estoy, esto sucedió, esto pasó, esto me lastimó o te lastimé, ok, pasa esto, vamos a superar esta situación, me va a doler, a lo mejor me voy a tardar tiempo en asimilarlo, en que salga de mi persona o simplemente asimilarlo. Asimilar es que se quede en tu recuerdo, en tu experiencia de vida, pero no te cree dolor, ni pesadez, ni miedo, ni ansiedad, ni angustia, ni frustración, ni nada de lo que nosotros no queremos sentir, ¿ok? Eso es el consejo que yo les doy. Espero que esta platiquita del día de hoy les haya servido
Y bueno, prácticamente es para que nosotros podamos conocernos mejor y podamos ser más productivos, busquemos y logremos más ese equilibrio y homeostasis en nuestra persona. ¿Ok? Deseo que tengan un lindo domingo. ¿No tienen dudas, preguntas, sugerencias? ¿Hay algo por ahí? Clau, mucho gusto en verte. Lupita, besitos. Mauro, Teodoro, gracias por estar aquí. Y a todos los demás que se conectaron, muchísimas gracias. Ya saben que pueden contactarme a bebarkinsinapsia@gmail.com y que este es su espacio, Sinapsia. Buenas tardes. Lindo domingo.